quisiera con ustedes compartir en estos minutos algunas de mis experiencias y sobre todo actualizarnos un poquito en lo que ha significado la acuicultura en estos últimos 50 años, cómo ella ha avanzado y obviamente qué es lo que se busca con estos cambios, estas disrupciones que se han presentado a nivel de la tecnología e innovación en la acuicultura. Entonces voy a dar inicio a mis pláticas. Eh, Espero, bueno, poder ser útil para lo que ustedes o los objetivos que ustedes tienen. Empezaremos hablando un poquito sobre lo que es la importancia de la acuicultura. Sabemos que prácticamente, como les decía, hace 50 años prácticamente comienza a sufrir una serie de cambios viéndole la importancia que tenía la acuicultura por la producción de proteínas, que en aquellas épocas pues se veía así como la producción de proteína de bajo costo para personas de bajos recursos. Pero bien sabemos actualmente que no solamente es para personas de bajos recursos, sino que es un negocio. Básicamente es un negocio que puede cubrir las necesidades a diferentes estratos sociales. Y es así pues que la acuicultura en los últimos años está crecido un promedio del 7%, aunque en estos, digamos, últimos 5 años está creciendo a un promedio de más o menos un 5,5%. Como ven ustedes, dice acá, después del 2013, la producción acuícola ha excedido a la pesca por captura. O sea, nosotros como acuicultores vamos superando a la producción natural que los mares o los ríos nos están entregando. Y esa es una realidad a la cual tenemos que enfrentar. Y la FAO, obviamente, así como las Naciones Unidas, le han dado una gran importancia al desarrollo de la acuicultura desde el punto de vista de lo que es la seguridad alimentaria, la generación de riqueza, empleos dignos y gestionar el medio ambiente asegurando el beneficio que éste puede tener para las generaciones que vengan más adelante. Tenemos que Asia produce actualmente casi el 90% del total de la producción global por acuicultura. Y obviamente China es la que más produce en Asia. Se espera que para el 2050 estemos llegando casi a los 10.000 millones de habitantes. Y se confía que el recurso más importante para proporcionar la proteína necesaria para estos años provendrán de la acuicultura. En los últimos, digamos, 10, 15 años han habido grandes avances al nivel de tecnología, de innovación, para lo que es la acuicultura, mucho mayor que cualquier otro sector productivo dedicado a lo que es proveer alimentos a la humanidad, generando una gran cantidad de cambios en el desarrollo de la acuicultura. Ustedes aquí pueden observar los ODS, es decir, los objetivos objetivos de desarrollo sustentables o sostenibles que marcó las Naciones Unidas el 2018, donde se reunieron prácticamente casi todos los países del mundo. Y ellos generaron 17 objetivos, los cuales, dice, instan a los países pobres y ricos a generar estrategias para proveer la prosperidad y proteger al planeta. Dentro de esos 17 objetivos, hay 8 objetivos que se dedican o que enfocan, diríamos, parte de ellos a lo que es la acuicultura. Resumiendo esos 17 ODS u objetivos, tenemos que es promover la prosperidad. Eso quiere decir no hambre, no pobreza, mejorar la economía, tener trabajos dignos, mejorar la producción. Si mejora la producción, mejora la economía. Promover el consumo de proteínas, mejorar la educación, mejorar la salud, el bienestar e igualdad de género. Actualmente se toma muy en cuenta la participación de la mujer, en este caso, en el sector pesca y el sector acuicultura. Y en lo que se refiere a la protección del planeta, protección del ambiente,
tenemos los objetivos relacionados con lo que es el cambio climático y el uso del recurso hídrico de una manera razonable. En esta imagen ustedes están observando la producción para el año 2018 según la FAO, en la cual prácticamente ya la acuicultura sobrepasa en producción a lo que es la pesca. Estas áreas, sobre todo la acuicultura, ha generado 38.976.000 empleos. Eso es prácticamente un país completo, un Perú completo, un Colombia completo, solamente por pesca y acuicultura. Entonces, eso obviamente nos hace dar un enfoque en lo que significa la acuicultura desde el punto de vista social. Para el año 2030, que no falta nada y esos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas están fijados para el 2030, ya esperamos que la acuicultura definitivamente haya sobrepasado a la pesca. Y ustedes están viendo, esas son las metas que pretenden llegar. 109 millones, que yo estoy segura que va a sobrepasar los 109 millones, 109 millones de toneladas por acuicultura. Eso va a sobrepasar para el 2030. ¿Cuál es cómo está repartido, diríamos, el consumo de estas producciones? Tenemos que para pesca y acuicultura, por pesca, para el año 2018 tenemos, perdón, por acuicultura el 46% y para captura el otro porcentaje restante, 54%. Pero para el 2030 esperamos, sí, para el 2018 ha sido el 46%, para el 2030 será de un 53%. Y en cuanto al consumo global de pescado, tenemos que para el 2018, de todo lo que se captura y se produce, el 52% va para consumo humano. Y el 2030 irá para el 59%. O sea, van cambiando el uso, diríamos, de las capturas y de lo que es la acuicultura. Creciendo la acuicultura, su consumo, sus producciones, versus lo que es pesca natural. Perdón. El láser no me facilita esto. No sé por qué salió. Ok. Bien, hemos revisado esta parte y ahora quisiera entrar en lo que serían las innovaciones que en este momento se encuentran presentes a nivel de lo que es la acuicultura. No sé qué está pasando acá. Yo me hacía una pregunta cuando estuve formulando esta presentación, diseñando esta presentación. Todos esos avances tecnológicos, esas innovaciones, esas consideraciones con el ambiente, que se vienen dando porque vienen caminando de una manera galopante, vienen modernizándose en algunos casos, haciéndose más prácticos en otros casos, disminuyendo costos. Es decir, hay una revolución total, diríamos, en lo que es el desarrollo de la acuicultura. Y me preguntaba, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Sabemos que tenemos que producir cada vez más porque se nos viene una demanda muy grande de proteínas a nivel mundial. Con esos desarrollos, ¿qué se está buscando? Mejorar las economías, mejorar la producción, satisfacer las necesidades, hacer que todos sean partícipes de esas producciones, de esas proteínas, bajar los costos, mejorar las dietas, y todo eso redunda en costos, por supuesto, cambiar los ingredientes que se vienen utilizando actualmente por otros que sean más económicos, pero igualmente
tan valiosos como puede ser una harina de pescado o una harina de soya. ¿Cómo y cuánto ha avanzado técnicamente la acuicultura? ¿Cómo y cuánto? Y eso lo tenemos que ver por zonas, por países, por sistemas, por, digamos, la riqueza de un país, por la preparación de su gente. ¿Por qué se innova constantemente? ¿Por qué constantemente estamos viendo cambios, cambios, cambios en lo que es las tecnologías de cultivo, en lo que es la parte genética, en lo que son tolerancias a enfermedades, resistentes a enfermedades, el uso de diferentes alimentos funcionales, diferentes, digamos, productos que nos están cambiando o ayudando a mejorar el sistema inmune en los peces? ¿Qué logros se han obtenido con los avances tecnológicos y la innovación? O sea, son preguntas que nos hacemos constantemente para poder ver cómo han mejorado todos nuestros sistemas de producción a través de estos años. Hablamos de 50 años. 50 años para muchos de ustedes es mucho. Para otros, como yo, son, digamos, medianos en los números de 50, pero podríamos decir que en los últimos 20 años es cuando la acuicultura ha corrido, que ya no podemos alcanzar los cambios, la modernización que ha sufrido, los nuevos conceptos que se han generado. Bien, esos nuevos conceptos han dado lugar a un tema o a un concepto de lo que conocemos ahora como tecnología disruptiva para la acuicultura. Esa tecnología disruptiva también tiene que ver con lo que actualmente se conoce como acuicultura de precisión. Dentro de esas tecnologías disruptivas han dado resultado a diferentes logros dentro de la ciencia y dentro de la tecnología en sí, como es el haber cerrado los ciclos de reproducción de diferentes especies de peces, de crustáceos, de moluscos, dando lugar esto a la diversificación de cultivo de especies. Igualmente, se ha mejorado, se han hecho logros muy evidentes, como es reducir la endogamia. Ya ahora sabemos cómo manejar para reducir la endogamia, es decir, determinando la consanguinidad a través de técnicas moleculares. A través del uso de marcadores asistidos para ADN se logran fijar fenotipos o características particulares especiales que estemos buscando. Incluso podemos estar hablando de la selección genómica, del editar genomas. Tenemos el control de sexo, tenemos cultivos de monosexo, marcadores de ADN para determinar el sexo. O sea, nosotros podemos ya reproducir animales y buscar qué necesitamos, hembras o machos. Estamos trabajando con animales poliploides. Se está aplicando la ginogénesis, es decir, reproducción asexual. Androgénesis también se está utilizando. O sea, toda esta parte ha cambiado si consideramos o recordamos de aquí a 20 años, de aquí a 30 años atrás. Los alimentos son formulados, siempre fueron formulados, pero ahora los tenemos por especies y por necesidad nutricional. Estamos hablando de alimentos vivos. Antes ni soñábamos de tener alimentos vivos, sobre todo para las fases larvarias de los organismos, en especial marinos, los peces marinos. Ese es el cuello de botella en la reproducción de peces marinos. Y obviamente siempre ha sido un problema y un dolor de cabeza el saber manejar lo que es la calidad de agua. Todo esto obviamente se da con el deseo de incrementar la producción, mejorar la rentabilidad y la sustentabilidad, dando al lugar y recalcando esto, selección y edición genómica. Con eso nosotros estamos
tratando de tener marcadores genéticos a partir de los cuales podemos seleccionar qué es lo que queremos, cuál es el desempeño que queremos buscar en cada una de las familias que vamos seleccionando. Luego podemos, dice, agregar, remover, alterar parte de la secuencia del ADN. O sea, hasta eso estamos ya llegando. Tenemos la información tecnológica digital. Se habla de la robótica. La robótica se viene utilizando para limpieza de jaulas, limpieza de estanques, recolección de muertos, ver el comportamiento de los animales, ver el estado, digamos, de las jaulas, drones para ver sobre el agua, trabajar debajo del agua, diferentes aspectos, mareas rojas, calidad de agua, también para ver la calidad de las jaulas, si hay escapes o no, comportamiento de poblaciones. Todos ellos trabajan con sensores para luego esto dirigirlos a lo que es la inteligencia artificial. Tienen la realidad virtual aumentada, que se está utilizando sobre todo para la enseñanza, la impresión en 3D que uno dice, ¿cómo? Ya está eso. Internet de las cosas, algo muy de moda, y el blockchain, que es prácticamente es como los Bitcoin. ¿Qué es lo que falta para que la información tecnológica digital se dé realmente en la agricultura? Mucha información. Y se requiere que las grandes empresas, que son las que más información tienen, puedan compartir su información, porque no se pueden hacer protocolos, ya que son requisitos lo que se necesita de acuerdo a la especie, de acuerdo al sistema de cultivo, de acuerdo al entorno. Por lo tanto, se necesita una gran cantidad de información para poder manejarlo con la inteligencia artificial. Tenemos los avances de la acuicultura en mar abierto, muy diferente a la acuicultura que se hacía con agua salada, es decir, a nivel del mar, pero prácticamente las costas. Falta mucho todavía por trabajar. Hay actualmente jaulas con 110 metros de diámetro en Noruega, con 22,000 sensores colocados, en los cuales, obviamente, todo lo que es calidad de agua, lo que es comportamiento de los animales, mortalidades, todo eso se está monitoreando constantemente. En China se están construyendo barcos de 270 metros de largo, con 40 y tantos metros de ancho, y ahí están produciendo hasta 4,000 toneladas de peces, pero eso sí, peces de alto valor económico. Tenemos los sistemas de recirculación que ustedes deben haber escuchado, muy en boga. Se está buscando que estos trabajen con energía renovable para bajar costos, sobre todo, o lo cual puede ser paneles solares, o también la fuente de energía serían los vientos. Pero todavía esto sale bastante costoso y la capacidad de producción de energía no es lo suficiente para poder manejar una granja completa. La alternativa de ingredientes para producir alimentos, ya ustedes deben escuchar o deben haber escuchado toda la gama, digamos, de aditivos que se pueden estar agregando al alimento, y dentro de ellos entran, por supuesto, todo lo que es alimentos funcionales, el uso de bacterias, probióticas, ácidos orgánicos, que no son sino ácidos grasos de cadena corta. En fin, hay una serie de aditivos, vamos a decirle así, o bioaditivos, que todo esto es para mejorar el crecimiento, el desempeño de los animales y el sistema inmune. Tenemos las vacunas, la mayor parte de las vacunas son inyectadas, pero se están buscando las vacunas orales, que sería algo muy práctico, que serían también, vendrían en una forma de microencapsulados, vacunas de tipo ADN y vacunas que se fabriquen en las mismas plantas. Estoy hablando de los vegetales. Hay vacunas que se están produciendo a nivel de plantas, tanto para seres humanos como también para animales. Y obviamente las estrategias de mercadeo que han ido modificándose de acuerdo a las necesidades que se han ido presentando.
Vamos a ver algunas de en estas imágenes, algunos de los sistemas que se vienen dando de una manera bastante común. Tenemos lo que es la aireación. La aireación en la acuicultura hace muchos años, en mi época, cuando yo me gradué, estamos hablando de 43 años atrás, no hablábamos de aireadores, sino de aireadores dentro de un acuario, pero no en las piscinas de producción. Y para nosotros manejo de agua era entrar y salir agua constantemente. Tienes problemas de oxígeno, tienes problemas de amonio, cambia el agua, inmediatamente recambia el agua. Para nosotros eso era manejo de la calidad del agua. Y eso no era realmente manejo de la calidad de agua. Manejo de la calidad de agua es lo que ahora se hace, en las cuales de hoy para mañana yo puedo cambiarle el color del agua por la productividad primaria que le puedo generar. De hoy para mañana yo puedo mejorar los oxígenos, puedo bajar las sustancias nitrogenadas de hoy para mañana sin cambiar el agua. Eso es manejar calidad de agua. Y los aireadores han cumplido unas funciones muy importantes y como ustedes están viendo en estas imágenes, tienen los estanques circulares donde ven cómo está dispuesto el sistema de aireación. Prácticamente es un arte. En estos, al lado derecho, en esta imagen, ustedes están viendo la distribución que están teniendo los aireadores. En este caso son paletas. Antes las paletas uno las colocaba en el centro, en un extremo, y eso era suficiente. No teníamos en cuenta cuál era la dirección del viento. Lo que nosotros queríamos era simplemente, perdón, que el agua se mueva y así se absorba el oxígeno, agarre la molécula de oxígeno para introducirla dentro del agua. Ahora sabemos que esa no es la función solamente del aireador. El aireador tiene que mover agua, no solamente es mezclar agua con la molécula de oxígeno, sino generar corrientes de agua dentro de los mismos estanques para favorecer la mezcla homogénea de todos los nutrientes que se están presentando dentro del estanque y de esa manera favorecer el desarrollo de la productividad primaria y a su vez degasificar el cuerpo de agua. Entonces, la parte de aireación no es simplemente mejorar el oxígeno, es tratar de mejorar incluso toda la química del agua, promover la productividad primaria y por ende la secundaria, favorecer la mezcla de todo el agua dentro del estanque, que el agua se mueva a través de todo el estanque, que no hayan puntos muertos. Tenemos los comederos automáticos que actualmente se están viendo y hay diferentes tipos. Y se ha visto que han sido un éxito, sobre todo a nivel de los camaroneros. El ahorro en alimento ha sido grandísimo. Y son comederos que ya vienen con sensores, en las cuales a ustedes en un panel les está indicando si el comedero necesita más alimento, es decir, si se terminó el alimento y les está indicando el comportamiento o el grado de hambre que tienen los animales para poder ir proyectando las necesidades de alimento que se tiene en esa piscina con la población X que tengamos de peces. Y muchos de ellos, prácticamente todos, ya están trabajando con paneles solares y no individuales, sino usted puede colocar 50 comederos dentro de una piscina y el panel solar está afuera en la orilla. Un solo panel solar para cubrir las necesidades de esos comederos que están dentro de los estanques. Todo eso ha ido cambiando constantemente. Tenemos la parte del alimento. Ya les decía, los alimentos han ido cambiando también, cada vez tratando de bajar los costos y que sean, no solamente bajar costos, sino que a su vez haya menos desechos que influyan sobre la calidad del agua y que se utilicen insumos que sean más digeribles, que estén mejor aprovechados por el organismo que va a ser alimentado. Es la parte más costosa en un sistema de producción. Todo esto, obviamente, al final vemos que ha dado lugar a la implementación de ecotecnologías.
Ustedes han escuchado del RAS, del IPRS, de la acuaponia, de los humedales, Biofloc, Simbiótica, Aquamimicry. ¿Qué busca todo ello? ¿Qué busca todo ello? Utilizar el agua en forma razonable, o sea, mejor utilización del agua, aumentar la producción por área, disponer de una mayor cantidad de proteína, tener mejores ganancias, generar más empleos, que no hayan residuos, que no salgan residuos al medio externo, que toda la materia orgánica que se genere sea reusada. Se busca que haya un equilibrio interno dentro de cada una de las instalaciones, de cada uno de los estanques, un equilibrio interno, que la cadena trófica primaria, secundaria, se produzca dentro de esos recintos o esos microambientes, generando, diríamos, algo semejante al ambiente natural para que los organismos que estamos cultivando se encuentren en un medio que prácticamente sea igual al natural que está fuera, disminuyendo así sus cargas o sus desgastes energéticos para poder equilibrarse con el medio que le estamos ofreciendo. O sea, todas esas tecnologías que en este momento hemos revisado muy rápidamente, todos esos avances tecnológicos y de innovación se reducen en buscar una mayor producción, una mayor ganancia, menos fluentes que vayan al medio natural o al ambiente externo, que genere más ingresos, mayores fuentes de trabajo y por sobre todo bienestar animal. Si no hay bienestar animal, todo lo que estamos buscando, todas las ganancias, todas las producciones, toda la implementación tecnológica que querramos colocar, todo se va al agua. Si no logramos tener bienestar animal. Bien, aquí un poco de imágenes de lo que sería un RAS. Hay diferentes tipos de RAS. Hay RAS, digamos, que se generan a un costado de todos los estanques. Hay RAS que se puede generar dentro de la misma estructura, incluso dentro de un mismo estanque. Se puede hacer un sistema de recirculación como lo que vieron anteriormente en ese sistema de aireación en las cuales se disponen los aireadores para que el agua dé vueltas dentro del mismo estanque. Eso es prácticamente un sistema de recirculación. Tenemos los sistemas de IPRS, sí que es la producción intensiva en sistemas de recirculación. Eso es, digamos, un estanque grande, el cual, por decir, tengo 1000 metros cuadrados y ahí puedo producir, por decirle, 2000 toneladas de peces, por decir, algo así. Entonces, yo coloco una estructura mucho más pequeña, la cual yo puedo controlarla prácticamente el 100%, donde voy a colocar la misma cantidad de peces y quizás más, pero le voy a agregar aireación y en la parte, en el otro extremo, donde el agua va a correr, todos los sedimentos que se generen, toda la materia orgánica que se genere, producto de los desechos, de las excretas, de las sobras de alimento, van a ser retenidas. De tal manera que el agua va a salir sin sólidos en suspensión. Esos van a ser retenidas y cada cierto tiempo son eliminados. Eso pasa, digamos, como por un tamiz, un embudo, se colectan y salen, y el agua va a circular por delante de esa estructura que hemos fabricado y dar vuelta por todo ese estanque de 1000 metros cuadrados que le dije para volver a entrar nuevamente por acá. En lo que ella se mueve, el agua se degasifica, se transforma esa agua que sale, digamos, baja de oxígeno, alta en sustancias nitrogenadas, se va a transformar por acción microbiana y movimiento del agua en un agua mucho más sana para volver a entrar. O sea, el agua va dando vueltas. Entra por este sistema, por esta área donde están los peces retenidos, para salir nuevamente y constantemente está dando vueltas. Y al final las producciones pueden ser
3, 4 veces mayor que lo que inicialmente teníamos cuando no estaba esa estructura construida. Aquí, bueno, una vista de la parte superior de la misma imagen que está a la izquierda. Ya les decía, ¿qué se busca con estos sistemas o estos ecosistemas? No tener residuos que salgan como fluentes. Todo lo que se produzca tiene que ser reusado y para eso tenemos lo que ustedes conocen como Biofloc, como Simbiótica o como Aqua Mimicry. Biofloc, Simbiótica, Aqua Mimicry, uno digamos es más completo que el otro. Al final, el Aqua Mimicry busca tener toda la cadena trófica dentro del mismo sistema. Es decir, mi materia orgánica se va a descomponer y transformar nuevamente en una materia viva. Primero se degrada y luego se vuelve a transformar en materia viva. ¿En qué? En microorganismos, en bacterias, en levaduras, en fitoplancton, zooplancton, y eso va a ser consumido por los organismos que tenemos bajo cultivo. Es decir, se cierra el ciclo completo de la cadena trófica dentro de nuestros sistemas. Y eso obviamente va a dar lugar a sistemas equilibrados, con parámetros químicos estables. Mientras eso esté estable y esté equilibrado, el bienestar animal de estos organismos va a estar también equilibrado, van a estar en su homeostasis perfecta. Esto vamos a pasarla bien. Tenemos uso de bacterias probióticas o bacterias bioremediadoras. Esto se puede aplicar de acuerdo a la medida de cada sistema de cultivo. Si son sistemas grandes, pues ustedes tendrán un sistema bastante grande. Ustedes ven tanques de la primera, digamos, activación de la bacteria es de 4 metros cúbicos. Y estos son estanques de 40 metros cúbicos. Obviamente, después que esto es activado, las bacterias probióticas son tomadas por tanques cisternos y repartidos a los estanques donde se tiene cultivando los peces. En este caso, unas piscinas, una granja mucho más pequeña, simplemente se activan en botellones primero de 20 litros y luego pasan a unas canecas de 2 metros cúbicos. O sea, todo esto se hace con cualquier granja, digamos, con la inversión que tenga, mucha inversión o poca inversión, todo está hecho a la medida. Se activa la cantidad de probiótico que uno necesita de acuerdo a las necesidades de cada granja. Tenemos los procesos de vacunación. Cada día se han ido generalizando. Prácticamente acá en nuestras partes, digamos, aquí en Sudamérica se inicia en Honduras los procesos de vacunación con tilapias, es decir, especies cálidas. Luego pasa a Costa Rica y México. Brasil, por supuesto, paralelamente conforme se va vacunando en Honduras, igualmente se empieza a vacunar en Brasil. Y eso estamos hablando de prácticamente casi unos 10 años. No tiene mucho tiempo. El proceso de vacunación empieza para poder proteger a los animales contra Streptococcus. En aquel momento la vacuna era para Streptococcus inie. Se vacunaron animales que no tenían en aquel momento Streptococcus inie como principal patógeno, sino Streptococcus agalacti, y se esperaba que pudiese haber una protección de tipo cruzada, pero se vio que no, y bueno, se comenzaron a colectar cepas de diferentes sitios y se produjo, Merck desarrolló la primera vacuna, diríamos, para Streptococcus agalacti en tilapias. Y las pruebas se comienzan a hacer en Honduras. Miren, acá les traigo una imagen de lo que es actualmente la vacunación, o sea, máquinas que se están desarrollando. Estamos hablando de robótica, estamos hablando de internet, estamos hablando de inteligencia artificial y toda una serie de, digamos, de tecnologías que se han venido innovando. Manualmente, una persona por hora puede vacunar 1,200 animales, ¿sí? Estas máquinas pueden vacunar, dice 12,000 peces, pero hay máquinas que pueden vacunar hasta 40,000 peces por hora.
Esta imagen, bueno, es una parte de todo un, digamos, sistema en la cual la máquina es desde que sacan los peces de las jaulas, el proceso de anestesia, como lo hacen, todo es con máquinas. La mano del hombre no entra para nada. Son seleccionados los peces y a su vez, o sea, seleccionan por talla y a su vez vacunan. Es todo un proceso, una serie de pasos que tiene esta máquina para llegar recién al proceso de vacunación. Aquí les quiero pasar una imagen o imágenes de el uso de láser para combatir el piojo que se conoce como piojo de los peces, que es un crustáceo, ¿sí? Ha atacado, digamos, tanto a los sistemas de cultivo, así como también a los sistemas naturales. Estos parásitos obviamente lesionan la piel de los animales dejando úlceras, por los cuales obviamente vienen infecciones secundarias, puede haber pérdida de electrolitos y al final los peces mueren. Entonces, el láser va a detectar, cada vez que pasan los animales, detectan organismos hasta de 15 milímetros e inmediatamente el rayo láser se dispara, quema, diríamos, al animal, al organismo, y este muere. Y no afecta para nada a los peces. Se le conoce como el rayo asesino. Ha sido desarrollado por esta persona, un noruego. Está siendo utilizado por varias granjas, funciona las 24 horas del día. Digamos, todo esto son los nuevos adelantos, las tecnologías que se vienen implementando en los diferentes, digamos, sistemas de cultivo, empresas grandes, por supuesto, pero eso no quita de que muchos, digamos, de los avances tecnológicos puedan estar al alcance no solamente de las grandes empresas, sino también de pequeñas empresas. Eso se está buscando. Actualmente también se está hablando mucho de la economía circular, la acuicultura circular. Dentro de eso cabe lo que son los cultivos multitróficos, es decir, cultivo, por ejemplo, mis peces en una jaula. Paralelo, puedo colocar líneas donde cuelgo larvas de bivalvos para poder cultivar bivalvos con los desechos que van saliendo de las jaulas. Y paralelo a ello puedo poner líneas con algas. Es decir, voy a tener cultivo de peces, cultivo de bivalvos y cultivo de algas. Es algo que se viene aplicando incluso en la salida de los efluentes de las granjas. Se está viendo de colocar algas o colocar cultivo de mejillones bivalvos, organismos bivalvos. Tenemos la acuaponia, que también se habla mucho. Eso sí, en acuaponia se habla cultivo de peces paralelo con vegetales. Vamos a hablar vegetales. Pero muchos creen que con la acuaponia yo puedo tener un negocio para venta de peces. Lo que se produce en peces es poco en comparación a lo que voy a producir en vegetales. No puedo tener una gran cantidad de peces para, digamos, usar esos efluentes en el riego de los vegetales. O sea, es demasiado lo que producirían. Entonces, es baja la producción de peces versus la producción de los vegetales. Eso hay que estar muy claros. Parte de eso también, en lo que es protección del ambiente, es el uso de diferentes desechos. Puedo hacer ensilados, ¿sí? Puedo hacer compost. Se puede sacar aceites, de esos residuos se puede sacar aceites y purificarlos para que se den como para uso humano. Se puede sacar también, extraer biodiesel. Se están sacando la piel de los peces, de las tilapias en este caso, se están desarrollando en varios países para el uso sobre todo en quemados, personas quemadas. Parte de esos desechos también puedes dárselo a animales como aves,
como ganado vacuno. El ganado lechero es muy bueno cuando se le entrega estos desechos. Um, Mejoran mucho su producción de leche, eso está bastante demostrado. Es decir, buscamos que no se pierda nada. Y eso es parte de lo que es protección del ambiente. Y bien, ¿qué es lo que se necesita para que un productor o un acuicultor sea exitoso? Dice, ¿cuál será la principal condición que debe buscar en sus poblaciones bajo cultivo? Ya vimos que tenemos tecnología, ya vimos que hay vacunas, ya vimos que hay máquinas que seleccionan peces, ya vimos que hay bacterias probióticas, que hay alimentos funcionales, que está entrando la inteligencia artificial. Muy bien, tenemos todas esas herramientas. Pero todas esas herramientas, ¿para qué nos sirven? ¿Para producir más? Sí, para producir más. Pero ¿bajo qué condiciones? ¿Bajo qué condiciones deben estar nuestros animales con todos esos avances tecnológicos? Bajo las condiciones en las cuales logremos la adaptación fisiológica de los organismos. No es simplemente meter los peces a un estanque y controlar el oxígeno, el pH. No, tenemos que buscar que los animales en esas condiciones que le estamos dando y que sean equilibradas y que sean estables, sobre todo estables, el animal logre adaptarse fisiológicamente para que no esté en un continuo cambio, situación de estrés para poder adquirir o alcanzar la homeostasis, es decir, el equilibrio de todo su organismo, del medio interno con el medio externo que le estamos ofreciendo. Y de esa manera puedan ser mantenidos en cautiverio, puedan tener crecimientos satisfactorios y se pueda reproducir una especie. Si no logramos esa adaptación, nosotros estamos luchando contra la corriente. Nuestros crecimientos se van a retardar, nuestros factores de conversión se van a levantar, las mortalidades van a aumentar. Vamos a ver que los animales no crecen, aunque no mueran, no crecen, porque no logramos esa situación de equilibrio. Y esa situación de equilibrio que equivale a una adaptación fisiológica se obtiene por manejo, buenas biomasas, de acuerdo, medidas de bioseguridad, el alimento, la genética con la que estamos trabajando. Recuerden que lamentablemente muchas veces tenemos reproductores que los usamos y los mezclamos y los mezclamos. Vamos llegando a problemas de consanguinidad y por ende perdiendo mucho del desempeño con lo cual nos iniciamos con esa línea genética. La calidad físico-química del agua, la calidad microbiológica, que por ende va a dar como consecuencia de un mal manejo de la química de agua, al igual que los suelos se van a dañar por un mal manejo de la química del agua, más que no tenemos en consideración la cantidad de desechos o materia orgánica que se están generando por las biomasas que estamos manteniendo. Y los suelos no pueden desmineralizarse, digamos, con la velocidad que necesitamos. Las temperaturas, la estación, los afluentes, no estoy hablando de efluentes, nuevamente los suelos, los recursos económicos es una gran limitante, el personal técnico, es decir, la experiencia del personal técnico y el equipamiento con el cual contamos. Todo eso tiene que ver con la adaptación fisiológica. ¿Cuál es la importancia económica de la sanidad acuícola? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud Animal, que es la OIE, las enfermedades pueden generar hasta un 20%, normalmente, prácticamente podríamos decir, un 20% de pérdidas. Y un 20% es bastante, sin contar las episodios que se puedan presentar o los brotes que se puedan presentar dentro de una granja, en la cual podemos perder fácilmente un 50% de nuestra población.
Dice que el Banco Mundial para el 2014 se estimó pérdida de 6.000 millones de dólares por año en términos de mortalidad, pérdida de existencia y prevención o tratamientos. Muchas veces las granjas no consideran un presupuesto razonable para poder enfrentar estos casos. Las enfermedades en la producción acuícola van a generar alteraciones en los recursos naturales, obviamente. Cuando estamos cultivando animales dentro de un cuerpo de agua, no solamente se ven afectados, no solamente se ven afectados los organismos que estamos cultivando, sino la población endémica que existe dentro de ese recurso. Por eso es que nosotros de alguna manera estamos afectando o alterando a esas poblaciones naturales. Dice, se modifica la industria que está establecida, lógico. Cuando tengo problemas, brotes, los costos de producción se me van a subir. Voy a tener pérdidas económicas, van a haber pérdida de empleos. Los inversionistas no lo van a querer, no van a querer seguir invirtiendo por temor. Es decir, la industria se ve, digamos, negativamente afectada. La confianza del producto que tengo, que ofrezco a mi mercado, se va a ver dañado porque dicen, bueno, no cumple. Y hasta que ustedes vuelvan a tener las producciones que tenían antes y que estaban bajo un compromiso de comercialización, no la van a poder cumplir. Entonces van a perder ustedes la confianza de su cliente. Y la fluctuación desde la oferta y la demanda de un determinado producto va a ocasionar que también los precios se vean afectados. Las pérdidas económicas por las enfermedades, aquí voy a ser un poquito breve. Tenemos, miren, la mancha blanca. México ha sido afectado bastante por la mancha blanca. En el año 92 se presenta en Asia y luego, bueno, el 99 llega a Latinoamérica, primero llegó a Honduras, sí, y luego pasó a Ecuador. Ecuador, prácticamente desde el 2000 hasta el 2008, cayó totalmente su producción de camarones y es cuando ellos pasan a producir tilapia. Ellos perdieron, dice, el 60% de la producción. Perdieron 1.500 millones de dólares. Ellos tenían muchas empresas, fábricas de alimento y prácticamente eso desapareció. Laboratorios prácticamente desaparecieron. Miles de empleos se perdieron. El Perú igualmente perdió. México, dice, entre el 2010 y el 2011 se perdieron 156 millones de dólares, muriendo entre el 80 y el 100% de la población. Y todavía, actualmente, la enfermedad de la mancha blanca sigue golpeando a muchos países. Vamos a pasar esta. Dice, en 1987 al 94, las enfermedades del camarón tuvieron una pérdida de 3.019 millones de dólares. Entre el 2010 y el 2017, la enfermedad de la necrosis del hepatopáncreas, que es ocasionada por un vibrio, en camarones entre Tailandia y Vietnam perdieron 26.000 millones de dólares. En México ha ocasionado la pérdida de 118 millones de dólares en el 2013. Actualmente ustedes afortunadamente se han levantado y están prácticamente llegando a las 200.000 toneladas, pero bajaron ustedes en aquel momento a casi 40.000 toneladas. Y ustedes estaban llegando a más de las 150 o 140.000 toneladas por esta enfermedad. En tilapias, la estreptococosis se estima, dice que se pierden anualmente unos 500 millones de dólares. El Streptococcus agalacti puede eliminar hasta un 80% de su población. Francisella también es otra de las enfermedades bacterianas en tilapias que ha ocasionado severas pérdidas. Afortunadamente, todavía no hay vacunas, pero se ha visto que de alguna manera, digamos, muy práctica, se logra controlar esta enfermedad, sobre todo porque está determinada por bajas de temperatura y en las fases
juveniles, ¿no? Alevines y juveniles. ¿Cuál es la producción en México? Sus dos especies más importantes de producción acuícola es la tilapia o mojarra, con 72.595 toneladas. Dice, ustedes ocupan, perdón, el 10º lugar a nivel mundial. Eso es bastante. En cuanto a camarón, ocupan el 7º lugar a nivel mundial con 297.000 toneladas. Y el Programa Nacional de Acuicultura de ustedes para el 2024 desean incrementar la producción en un 15,5%. ¿Y cuáles son los objetivos? Los mismos de la FAO, los mismos de la OMS. Seguridad alimentaria, ingresos y sustentabilidad. ¿Cuáles son las estrategias que ha propuesto la FAO para mejorar lo que es la parte sanitaria o controlar un poco más la sanidad? Es gestión de la bioseguridad, la vacunación en forma efectiva y regular, estimulación de los mecanismos de defensa no específicos. ¿A través de qué? De probióticos, inmunoestimulantes, inmunomoduladores, uso de microorganismos probióticos, alimentos funcionales, ácidos orgánicos, aceites esenciales, es decir, todo aquello que me va a reforzar el sistema inmune. Y desde el 2006 se busca el no uso de antibióticos. Actualmente se está gestionando mucho y trabajando mucho para el no uso de antibióticos, sino simplemente tratar de manejar el ambiente. Hablamos nuevamente, bienestar animal, ambientes estables, ambientes equilibrados y potenciar el sistema inmune en los momentos apropiados, de acuerdo a la especie, de acuerdo a la época del año, de acuerdo al sistema de producción. Entonces, la intensificación de los sistemas de cultivo han conllevado a riesgos de mortalidades por presiones en el sistema de producción. ¿Sí? Eso obviamente me genera cambios en el ambiente. La generación, esto me da como resultado generación de un estrés crónico, donde los aspectos fisiológicos de nuestro organismo bajo cultivo se van a ver afectados. Muchos de los aspectos fisiológicos. Recuerden que en el estrés entra en actividad el sistema neurológico, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Todo eso, cuando hay situaciones de estrés, se ven alterados. Por lo tanto, para poder alcanzar la homeostasis, el animal tiene que sufrir un desgaste energético para poder volver o regresar, o como le digo, equilibrarse con el medio externo. Y si este es crónico, pues está en un constante desgaste hasta que el animal llega a agotarse. Con los cambios debidos, diríamos, dada la situación de estrés. Yo les puedo decir, hay un cambio a nivel renal, hay un cambio a nivel del vaso, hay un cambio a nivel hepático, hay un cambio a nivel hematológico. Hablando por encima, sin decirles que el animal tiene una, digamos, mayores necesidades de oxígeno, respira mucho más rápido, la glucosa va a estar cambiando constantemente, subiendo y bajando. El glucógeno se lo va a ir comiendo prácticamente, si se puede decir eso. Tendremos animales diabéticos, tendremos animales con una presión arterial bastante alta, ¿sí? O sea, todo eso es desgaste energético. Tiene un costo en la fisiología del animal hasta que vuelva a alcanzar digamos, los niveles de equilibrio, pero muchas veces estamos siempre en niveles subletales, o sea, bajo una situación de estrés crónico. Vienen obviamente la aparición de enfermedades, la aparición de resistencia a antimicrobianos. Muchas veces medicamos sin saber qué es lo que estamos medicando. Y obviamente, debido a los problemas de consanguinidad, porque no estamos manejando bien nuestro plantel de reproductores, se pierden las líneas genéticas y obviamente dentro de eso vienen animales mucho más débiles. Y obviamente todo eso lo manejamos
desde el punto de vista de lo que es las buenas prácticas en acuicultura. Y muchos hablamos de bioseguridad, muchos hablamos de manejo, muchos hablamos de buenas prácticas en acuicultura, hablamos de bienestar animal, pero todo eso, ¿cómo resumimos todas esas palabras, todos esos conceptos? La bioseguridad, dice, es un conjunto de medidas y protocolos que se utilizan para evitar que un patógeno o una enfermedad entre o evitar que salga de una población de organismos acuáticos, de mi granja, a otro sector, a otra granja, a otra zona, a otra región o a otro país. Pero si vemos, para bioseguridad, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Lo que es la prevención, lo que es control y la erradicación. De esos tres aspectos, la prevención es la más importante. Y la prevención, ¿qué cosa son las buenas prácticas en acuicultura? ¿Qué cosa es el manejo? En realidad, si vamos a ver, vimos la definición de bioseguridad. ¿Y cuál es la definición de las buenas prácticas? ¿Y cuál es la definición de manejo? Todos son protocolos, todos son procesos orientados ¿para qué? Para que el animal esté en buenas condiciones, que le ofrezcamos buenas condiciones de vida. Si nosotros ofrecemos buenas condiciones de vida, vamos a asegurar tener buenas producciones. Es cuidar el ambiente. No es cuidar el animal como tal, es cuidar el ambiente para que eso dé como resultado que el animal esté en un confort. Y buenas prácticas implica sanidad e inocuidad. Dentro de las buenas prácticas, ya le digo, se habla de manejo, se habla de prevención, se habla de seguridad. Pero el manejo, prevención y bioseguridad son buenas prácticas en acuicultura. Por lo tanto, deberíamos hablar de buenas prácticas en acuicultura y no que nos digan, ¿sabes qué? Necesito una charla de bioseguridad, necesito una charla de prevención. No, se tiene que hablar de charlas o conferencias de buenas prácticas en acuicultura, porque eso engloba todo. No lo podemos separar de lo que bioseguridad no es algo aparte de lo que son las buenas prácticas. Está englobado. Y las buenas prácticas, les digo, son buenos manejos. Buenos manejos de suelos, de fondos, desinfecciones, procesos de desinfecciones, manejo de reproductores, manejo de hatchery, manejo de ovas, limpieza, bioseguridad, desinfecciones. Puede ser un laboratorio pobre como el que están viendo acá, son cajas de madera con plásticos para terminar de incubar las ovas de truchas. Son muy sencillitos, muy pobres, pero muy higiénicos. ¿Cómo es el transporte? Todo eso es buenas prácticas en acuicultura. Usted me puede decir, no, eso es bioseguridad, eso es manejo, eso es prevención. Sí, pero está englobado en las buenas prácticas. ¿Cómo es la alimentación? ¿En qué sistema estoy utilizando? ¿Un sistema de bioflow o un sistema tradicional? Rubén está presente aquí. También tenemos lo que es limpieza. Me olvido de la limpieza. La higiene es importante. Yo no estoy diciendo no bacterias. Estoy diciendo higiene, no biofilm, no acumulación de residuos. Uso de químicos adecuados, desinfecciones adecuadas, en momentos que sí se necesitan. Y cada quien sabe en qué momento se necesita. Hay diferentes fases en un cultivo, en un sistema de cultivo. Y en esas fases hay momentos críticos, que quien conoce su sistema de cultivo sabe cuáles son los momentos críticos, qué es lo que puede venir, qué es lo que pasa cuando doy este manejo y con qué lo puedo controlar. Obviamente para eso debemos tener conciencia. Los parámetros físico-químicos, desinfección de los equipos que estamos utilizando.
yo utilizo un equipo y lo meto de un estanque a otro. No lo debemos hacer. Tenemos diferentes productos como desinfectantes, diferentes productos como bacterias probióticas, prebióticas, diferentes ácidos orgánicos. Tenemos todo en el mercado para hacer las cosas bien, sino que a veces nos falta un poco de conciencia y a mí no me pasa. Un poco de conciencia. Recuerden que la acuicultura es sentido común. Puedo ser yo un gran profesional, tener muchos conocimientos, pero no tengo sentido común. Si no tengo sentido común, no voy a tener éxito. Ustedes aquí están viendo, mire, procesos de limpieza. Estas son jaulas en Puno, o sea, es el lago Titicaca, casi 4.000 metros de altura. Hace 10 años yo iba a esa zona y ellos limpiaban a palazo limpio las redes de jaulas. Las sacaban, las sumergían y los eufácidos son microcrustáceos, comían todo el fouling que había en las jaulas y luego las sacaban a la orilla y con palo les daban para limpiarlas. Conforme fue pasando el tiempo, fueron aprendiendo que podían lavarlos con hidrojet y actualmente ya las lavan con hidrojet. O sea, la gente tiene que ir cambiando su pensamiento, su cultura. Digamos, a veces están desarrollados los productores, pequeños productores, desarrollados en sitios bastante atrasados, incluso su preparación en educación es baja, pero ellos van viendo, se me mueren los animales, quiero tener más producción y van cambiando y van mejorando poco a poco. Pero sí, es necesario tener una mente abierta y, como les digo, tener sentido común para tener mejores logros cuando estamos trabajando en acuicultura. Los procesos de desinfección importantes, diferentes tipos, y uno lo adapta de acuerdo a lo que tiene, a los recursos económicos que tiene y a la estructura que uno maneja. Aquí están viendo, mire, este es también allá en el Perú, son laboratorios que terminan de incubar ovas, tienen sus medidas de prevención, su medida de bioseguridad, perdón. Fíjese, estos son paredes de barro, son estructuras muy básicas, pero están cumpliendo con sus medidas de bioseguridad. Aquí nos ve que estamos entrando todos cambiaditos. Esto ya son otras estructuras, obviamente. Tenemos que tener eso, o sea, en cuenta que debemos ajustarnos a las medidas de bioseguridad, no ser confiados, el uso de probióticos, todo podemos usar, todo, pero todo lo que utilicemos, tenemos que estar con la certeza de que son productos que funcionan. Venden muchos tipos, por ejemplo, de probióticos, muchas marcas, pero a mí me ha sucedido que estando en Tailandia, revisamos este producto y este. Los activamos, hicimos conteos y solo uno alcanzaba a tener lo que decía la bolsa, el número de bacterias que tenía la bolsa. El resto, ninguno alcanzaba. Y uno de ellos no creció nada. Entonces tenemos que tener la seguridad de que los productos que estamos utilizando van a funcionar y hacer nuestros propios controles de calidad. En este caso, nosotros sembramos en agar McConkey para buscar sobre todo coli, ¿sí? Recuerden que cuando estamos activando bacterias son medios de cultivo macro, en los cuales agregamos bacterias probióticas, pero sí, en esa agua que estamos activando existen otras bacterias como pueden ser coliformes, ya que son mega medios de cultivo, no van a crecer mis probióticas, sino me van a crecer los coliformes. Y yo lo que voy a hacer es adicionar a los estanques bacterias coliformes, más no las bacterias probióticas. Grandes problemas se presentan con mortalidades, eso tienen que recogerse continuamente. Por ejemplo, la foto de la izquierda es una foto de Colombia. Hace unos 4 años te decían, es que no me alcanza el tiempo. 5 años, no me alcanza el tiempo para recoger los muertos. Pero actualmente, después del golpe que han tenido con el virus de la tilapia del lago, pues
están viendo que lo importante que es recoger las mortalidades y el destino que van a tener esas mortalidades. Las mortalidades siempre, cuando hay mortalidades, empiezan las mortalidades, hay que buscar cuál es la causa de la mortalidad. ¿A dónde lo vamos a colocar esos muertos? Se debe, dice, comenzar por los estanques sanos o peces jóvenes y finalizar con los enfermos o los peces más viejos. Anotar las mortalidades, limpiar, desengrasar y luego desinfectar los materiales y equipos. Trasladar esas mortalidades en contenedores con tapitas cerradas y que nos pueda asegurar después la desinfección de todos estos equipos y contar con un sistema de disposición final que asegure la inocuidad y destrucción de todos esos organismos patógenos que están llevando las mortalidades. Hay sitios que esa parte descuidan mucho. Bueno, otra disposición que se puede tener es, como le dije, el ensilaje. Por el pH tan bajo que se puede adquirir, los patógenos son desactivados. Si no puedo hacer ensilado o compost, pues podría hacer, utilizar, perdón, la cal, pues ustedes ya lo conocen mejor que yo, en un ambiente que tiene que ser muy alcalino para poder desnaturalizar las proteínas de toda esa materia que estamos, digamos, desechando, ¿no? Los monitoreos regulares, sea una granja grande o sea una granja pequeña, todos tienen que llevar unos monitoreos regulares. Obviamente unos más intensos que otros, unos tienen más riesgos que otros, a veces los pequeños también son osados y pues se olvidan de tener sus medidas sanitarias y llevar sus controles. Generalmente las granjas pequeñas no llevan controles sanitarios. A veces por sus bajos recursos, a veces por falta de conocimiento o porque a mí no me pasa. Y mayormente vemos monitoreos regulares en granjas grandes, obviamente, donde las inversiones son bastante altas, ¿no? La capacitación es otro de los aspectos que se debe considerar dentro de las buenas prácticas. Actualización de conocimientos, obviamente es importante para los técnicos. Y en general, digo, sin temor a equivocarme, el 90% de las enfermedades en los sistemas de cultivo están asociados con malos manejos, pobre o nula bioseguridad, actitudes de riesgo del productor o falta de conocimiento del mismo, y la mayoría de los patógenos, deben recordar, son los que están asociados a mortalidades, son de tipo facultativo, la mayoría. E incluso patógenos muy estrictos se pueden manejar si tenemos biomasas adecuadas y buenas calidades de agua. Las mortalidades serán menores si nosotros estamos pecando justamente con esa capacidad, digamos, de producción que tenga el recinto donde están nuestros peces. Entonces, tenemos, como les decía, una serie de opciones para poder trabajar adecuadamente y para ello, ya les dije anteriormente, manejo, responsabilidad, sentido común y conocimiento. Y yo creo que de estos 4 puntos, lo más importante es el sentido común. Puede ser una persona que no haya sido estudiada, con experiencia de campo, pero con buen sentido común, y son personas exitosas. Por eso considero yo que el punto más importante de todo esto es el sentido común. Si usted tiene buen sentido común, puede hacer un buen manejo, puede tomar buenas decisiones, puede tener buenas observaciones. Eso es muy, muy importante. A veces digo, la lógica tiene mucho que ver en la acuicultura. La acuicultura es un arte. Es un arte. No todo el mundo tenemos la capacidad para ser acuicultores. Bien, con esto he terminado. Si tienen alguna pregunta, estoy a la orden. Y ojalá pueda ser de provecho los minutos que hemos tenido para conversar, ¿sí?